Bueno, estamos en contacto con Silvia Ferrero, pertenece a la Asociación Civil eh, Multipalabras. Y días atrás nosotros en las efemérides habíamos establecido que era el Día de la Educación Sexual. Y me parecía interesante poder charlar con estas organizaciones que vienen trabajando en el territorio sobre este tema, la educación sexual y la ponderación de derechos. Me parece sumamente importante porque durante mucho tiempo fue negado la educación sexual, hablar de sexualidad, y creo que hoy podemos hablar plenamente porque hace a la persona en toda su dimensión. Silvia, muchas gracias por tu tiempo, tu buena predisposición, y me parecía interesante conocer cómo vienen trabajando ustedes la educación sexual. Mira, nosotras trabajamos fundamentalmente en el territorio y en 11 departamentos del norte provincial y centro, fundamentalmente lo que es derechos sexuales y reproductivos, o sea, la efectivización de los derechos. Entonces ahí nos encontramos en todo lo que significa educación sexual integral. En principio, hemos visto que realmente desde el Ministerio de Educación em, hubo serias dificultades en lo que nosotras creemos que debe incentivarse y que llegue a todas las escuelas públicas, no solo a un grupo y en todos los niveles, lo que es la educación sexual integral. Eso, por un lado, digamos. Que tuvo que ver o sea, más allá de la pandemia. Inclusive en pandemia hubiese sido una oportunidad para transversalizar determinados contenidos. Eso por un lado. Por otro lado, nosotras sí estamos reclamando hace mucho tener la ley de educación sexual integral, es decir, la ESI provincial, con las particularidades. Si bien provincia hace muchos años adhirió a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, hoy con todos los cambios y todos los derechos que se han logrado, creemos que hay que ir avanzando hacia una ley más ayornada al momento actual. Por otro lado, creemos, y esto también lo hemos charlado muchísimo en la Asamblea Ni Una Menos, nosotras participamos en esa asamblea, es lo que denominamos ESI comunitaria. Es decir, creemos que debe ser obligatorio en las instituciones educativas y en todos los niveles, ¿no? Pero también creemos que a esta altura y por los datos que significa lo que es la educación sexual integral, debería haber ESI comunitaria, es decir, poder pensar dispositivos desde la comunidad, es decir, más allá de las escuelas, que todos los gobiernos locales pueden implementar lo que es ESI comunitaria, que la pueden hacer en articulación con las instituciones escolares, pero con clubes, digamos, con otras instituciones y con la ciudadanía en general, por lo que significa prevenir, primero, el conocimiento y que la información es científica y por lo tanto es una información certera. Por otro lado, lo que significa en prevención en términos de abuso, en términos de cuidado, en términos de embarazos no deseados. Eso por un lado. Y después nosotras en particular hicimos un monitoreo con respecto a todos los derechos, a ver, derechos sexuales, y el cuidado de lo que son los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Silvia, sabemos que aquí en la provincia vos hablabas de esta, el ESI no se discutió, no hay ley,
La ley de educación en la provincia tampoco ha salido, digamos, hace varios No. años que vienen debatiéndose, que se aprueban diputados y no pasa por el Senado. Uno puede entender que hay sectores de instituciones como la Iglesia que están impidiendo justamente este debate. Sabemos que en el Ministerio de Educación en la provincia estos sectores son muy fuertes y esto también lo tenemos que ligar o acompañar a cuestiones como agrupaciones antiderechos, como ha sucedido con Grávida, donde se le impidió justamente el aborto a una chica que había sido fruto de una relación incestuosa con el padre. Todas estas cuestiones me parece que también tenemos que decirlas, porque forman parte de este contexto de nuestra provincia. Bueno, nosotras en eso nos hemos ocupado con respecto al tema de gravedad. La Asociación Civil Palabras, que tiene personería jurídica y que articuló para el monitoreo con la multisectorial de mujeres, conformamos lo que hoy es Multipalabras. Y nos presentamos para ser querellantes en la causa de Grávida. ¿Por qué? Porque lo que nos preocupa es que sea tan fácil desde una organización, primero que tenga todos los datos, que son datos confidenciales en el sistema de salud, puedan acceder y obstaculizar un derecho y un pedido de la niña. Que por otro lado, si no hubiese salido en los medios de comunicación, a ver, esa niña no hubiese aparecido, no hubiese podido hacer uso de un derecho que hoy está consagrado. Nosotras hace 10 días más o menos nos aceptaron como querellantes en la causa. Bueno, ahora veremos, porque obviamente hay un periodo donde van a apelar a que nos hayan dado la posibilidad de ser querellantes, pero, a ver, sabemos que peleamos contra molinos de viento, esto es así, pero es la primera vez que en la justicia logramos ser querellantes en una causa que me parece que hay que seguir. Acá también queremos decir que en su momento el Ministerio de Igualdad y Género de la provincia presentó una denuncia, lo cual, bueno, nos pareció muy bien, más allá de algunas actuaciones de la provincia, sobre todo de la Secretaría de Niñez, donde Chialbo hasta dijo públicamente este, la edad gestacional que tenía la niña, cosa que está prohibida por ley. Pero celebramos lo que fue el Ministerio de Igualdad. Sabemos también, Silvia, que esto también está atravesado por quizás por instituciones que todavía tienen una visión patriarcal, como la justicia. Ustedes estuvieron trabajando mucho con la cuestión de género dentro de la justicia. Ujú. Sabemos de las luchas que han tenido con respecto a algunos jueces que tenían alguna visión muy sesgada con respecto a estas cuestiones. Y esto yo lo quiero también plantear en términos de cómo se expresan también la posibilidad de que aquellas personas necesiten recurrir a instancias legales y que se la invisibilicen o que no le faciliten acceder a este derecho tan importante como también es la educación sexual. Sí, eso es fundamental. Nosotras hay dos cosas. La ley de educación sexual integral tendría que salir en la provincia. Esto es así. Nosotras hicimos desde la Asamblea NUM un diálogo con todos los candidatos y las candidatas a quienes tienen posibilidad de gobernarnos a partir de que asuman el 10 de diciembre, bueno, y después de las elecciones de este domingo.
y la verdad que nos preocupó muchísimo cómo han corrido algunos y algunas candidatas y candidatos la agenda que tiene que ver con el movimiento de mujeres y disidencia. Evidentemente hay un contexto de derechización, digamos, o digamos, un contexto donde está cuestionando derechos que ya hemos conquistado. Y esto es muy preocupante, que algunos y algunas candidatas crean que no es políticamente correcto hablar de estos temas para no perder votos. Bueno, nosotras desde el movimiento de mujeres y disidencias, que aparte estamos articuladas a nivel nacional, que tenemos nuestro encuentro en, en octubre en Bariloche, es volver a reorganizarnos. O sea, no es la primera vez que van a correr la agenda. Nosotras tenemos agenda y volveremos a organizarnos y a encontrar estrategias. Hay leyes que las tuvimos que militar 15 años. Por lo tanto, nos preocupa retroceder, pero tenemos claro que estamos en alerta, que estamos organizadas y que volveremos a las calles o donde sea más conveniente para volver a instalar esta agenda. Y sí nos preocupó que ninguno de los candidatos a senadores contestó, y uno de los temas era eh, eh, la ESI, es decir, la educación sexual integral, que generalmente se traba en el Senado, que es el lugar más complejo y más difícil, y esto nos preocupa porque no es una cuestión como ellos plantean, y digo ellos porque en general son ellos, cómo plantean como ideología de género. Acá estamos hablando de la posibilidad de que un niño y una niña se dé cuenta que está siendo abusado o abusada, porque en general la mayor parte de las denuncias es después de haber tenido clases de educación sexual integral. Entonces, esto sí nos preocupa mucho porque, a ver, el núcleo familiar o el núcleo de convivientes de un niño, una niña o adolescente, eh, no siempre es un lugar de cuidado, muchas veces es un lugar de vulneración de derechos. Entonces, hay que empezar a dejar de romantizar lo que es esta idea, digamos, de familia en general, porque hay familias, mamá, papá y hermanos, que pueden estar vulnerando todos los derechos, no solo a niñas, niños, adolescentes, sino también a mujeres. No estoy diciendo que sean todos los casos, sino que estoy diciendo que los abusos son intrafamiliares en un porcentaje altísimo. Entonces, la violencia contra las mujeres y el maltrato infantiles dentro del hogar en sus porcentajes más altos. Entonces, empecemos a mirar que el espacio o el entorno donde se convive no siempre es de cuidado. Y la ESI esto lo pone en juego. Silvia, es una realidad que nos golpea y creo que nos interpela para modificar actitudes y creo que las mejores actitudes también tienen que ser de los legisladores, eso está claro. Pero hay datos que son también elocuentes, ustedes han hecho un monitoreo y también Sí. han manifestado también un observatorio, han constituido un observatorio. Hablaba también del trabajo en el territorio. ¿Qué datos podés decir como para tener un antecedente de lo que estamos hablando? Mira, nosotras lo hicimos en 11, acá voy a recurrir, porque no me acuerdo todo de memoria, sino que voy a recurrir a mis machetes. Nosotros lo hicimos en 11 departamentos,
con organizaciones, o sea, las encuestas que se hicieron encuestas a usuarias y a efectores, porque los efectores conocen la ley y te dicen, digamos, lo que hacen es decirte la ley, entonces se hizo a las usuarias para ver qué es lo que pasaba entre lo que decían efectores y entre lo que decían usuarios. Esto significó trabajar con las organizaciones del territorio, quienes mejor conocen tostado para hacer, digo tostado porque es complicadísimo tostado, porque no hay ningún hospital ni ningún centro de salud que garantice la interrupción voluntaria del embarazo, sino que lo que hacen es coordinar con Santa Fe, las mujeres tienen que viajar 400 kilómetros para poder efectuar, que se implemente, digamos, su derecho. Digo, entonces, le hicieron las organizaciones y en los lugares donde no había organizaciones, mujeres, digamos, que acordaban, o mujeres feministas. Esto significó que estuvimos con más o menos 80 compañeras y compañeros capacitándonos durante los días sábados, que es para ir viendo en función de lo que nosotras preguntábamos si era viable. Entonces nos decían esto no, eran anónimas de las encuestas, pero nos decían no, por más que sea anónimo y todo lo demás. Que nosotras preguntamos sobre absolutamente todos los métodos anticonceptivos, hormonización y interrupción voluntaria del embarazo. Lo que nos preocupó muchísimo, y el 0800, el 0800, el 0800 salud de como es para hacer las denuncias cuando eh, hay algo, suponete, no te entregan el anticonceptivo, te dicen que no a una ILE, te dicen que no a una hormonización, bueno, y realmente en esta provincia funciona, es decir, te van a pedir los datos, pero cuando se los pasan a provincia, perdón, y provincia desde la dirección se comunica con el centro de salud, no dice los datos, perdón, de la persona que denunció, porque sabemos que no quieren denunciar, y es lógico, porque, a ver, las personas que van al sistema de salud público solo tienen el sistema de salud. Bueno, Más vulnerable, además. claro, no, vos vas a denunciar a la persona que después te tiene que atender. ¿Quién quiere hacer eso? Porque si no te quedas sin salud. Yo voy a recordar, el 0800 es 0800 222 3444. Bueno, lo que sí nos preocupó es que en relación a si conocen, si se hace la práctica, digamos, de una interrupción voluntaria o una interrupción legal del embarazo, entre el no sé y el no, lo que se sumó es un 84% de la población. Realmente. Solo un 12%. Si le dan información, en los efectores un 20% dijo que sí, un 80% dijo que no. Si conocían, por ejemplo, la línea de salud sexual, un 18% dijo que sí, un 82% dijo que no. Esto es de todos los departamentos. Hay departamentos en donde es mucho más alto el desconocimiento. Ah, ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Que las mujeres no conocen el derecho, sobre todo de la ley que permite, es ley, vamos a recordar que es ley, la interrupción voluntaria del embarazo, por lo cual nosotras tuvimos reunión con el Ministerio de Salud diciendo que como hacen campañas de distinto tipo de derechos, que también hagan las campañas con respecto a este derecho, porque no hay conocimiento.
y tampoco se lo dicen. Es decir, la mujer tiene que conocer muy bien la ley y esto sí nos sorprendió después que dijimos tanta discusión, la marea verde, es que no hay un conocimiento sobre la ley de cómo pedirlo y cómo, digamos, ejercer este derecho y que realmente si te dicen, mira, yo no lo hago, te digan dónde. El Silvia, problema es cuando te dicen yo no lo hago y no hay otro dónde. sí, Silvia, sabemos que todavía hay lugares donde los objetores de conciencia, como se dicen los médicos, los profesionales en salud, realmente hay un número importante, pero hay una responsabilidad del Estado en las políticas públicas. Se puede haber un profesional en contra de una política pública. Y creo que la persona que no está de acuerdo con las políticas públicas no puede estar trabajando en el Estado. Y el Estado, hoy por hoy, tiene muchas profesionales, muchos médicos, principalmente para no dar a conocer, por ejemplo, lo que dice la ley o el grupo que trabaja en salud, ¿no? Y creo que esto lo demuestra, los datos que está dando, creo que es un claro ejemplo. Sí, a nosotras eso nos preocupa mucho. Nosotras solemos hablar, sabemos, porque aparte en la ley dice objeción de conciencia, nosotras decimos objeción de práctica, porque quien, Lo privado lo hace, ¿no? sí, quien garantiza un derecho también tiene conciencia. Digo, lo que tiene que estar garantizado, que hoy en determinados lugares no se garantiza, es que si no hay nadie que ejerza, digamos, pueda garantizar el derecho, el Estado tiene que hacerlo. Por ejemplo, voy a decir tostados, seres. Para dar un ejemplo de ciudades que son ciudades, tostadas de cabecera de departamento. Bueno, no pueden estar viajando las mujeres a Santa Fe. Tiene que el Estado garantizar ahí en el territorio. Y estoy hablando de los hospitales de ciudades. Imagínate lo que es la ruralidad. Porque viajar a Santa Fe, por más que, y esto lo hemos discutido, por más que el Estado le garantice el turno, le gestione el turno acá y todo lo demás, hay mujeres que no tienen los medios, primero para viajar, segundo, para disponer del tiempo, cuando vos trabajás en changas o en el trabajo informal, de decir 1 o 2 días por lo que es los horarios de colectivo para venirse. Digo, entonces es una complejidad que a nosotras nos preocupa mucho. Sabemos que una ley tiene su tiempo para afianzarse. En esto nosotras somos muy prudentes, pero bueno, también frente a lo prudente que somos, decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, la ley de lo que es que te asesoren sobre métodos anticonceptivos que tienen más de 20 años. Estamos hablando de más de 20 años. Nos encontramos que cuando preguntamos esto, un 85%, no me acuerdo, pero era más o menos un porcentaje así, dijo que sí, que fue asesorada en el centro, en su centro de salud o en el hospital, lo cual nosotros dijimos, un 15% que no fue asesorada, 20 años, mucho. Aplaudimos, a ver, aplaudimos el 85 que sí lo hace y voy a decir otra cosa que también sabemos que para los profesionales que garantizan cuando no hay un fuerte respaldo de la política pública y de los funcionarios, es muy difícil. Y sobre todo en lugares donde quedan estigmatizados, en lugares pequeños estoy hablando. Digo, no es lo mismo Ciudad de Santa Fe, Rosario, grandes ciudades. Es de mucha complejidad. Entonces ahí es donde más tiene que estar el Estado o ver qué dispositivo hace para garantizar. Para ir cerrando, Silvia, me parece sumamente importante, ¿no? El tema de la ley, el tema también que en la provincia esté esta ley del ESI,
Y también la presencia del Estado en las políticas públicas garantizando todos estos derechos, pero también hace falta políticas que implementen el sector en la legislatura, en la provincial y también en cada uno de los estados. Estamos hablando de estados municipales, vos hablabas de localidades y también hay que garantizar que el Estado municipal, el Estado provincial y el nacional vayan en consonancia, porque a veces no coinciden justamente los intereses o la forma de llegar al derecho que es en definitiva la persona. Creo que se ha logrado muchas cosas, pero todavía faltan otras tantas. Sí, nosotras lo que decimos que lo hicimos acá en la ciudad de Santa Fe, a ver, en las localidades de acá no es como Rosario, que tiene un sistema de salud municipal amplísimo. Entonces lo que le pedíamos que sí lo pueden hacer los gobiernos locales, bueno, cada vez que tengas una actividad, digamos, repartí la folletería del 0800 y explica qué es. Que eso se puede hacer. Inclusive creo que lo podés hacer cuando imprimí los impuestos municipales. Entonces, bueno, digo, hay cosas, nosotros lo pudimos hacer con la ciudad de Santa Fe, esto lo tomaron otras localidades y también pudieron hablar con concejales. Digo, en esto estamos entramadas en redes como para ir viendo cuáles son la estrategia. Pero hay dos cosas que nosotras decimos. A ver, no hay política pública si no hay presupuesto, porque si no es discurso. La política pública implica presupuesto. Nosotras tenemos derechos conquistados de los cuales no vamos a retroceder porque lo vamos a pelear. Sí voy a recordar una frase de Simón de Beauvoir, que no me la acuerdo de memoria, pero la idea es que en general cuando hay una crisis política, económica, cultural, social, lo primero que se pone en jaque son los derechos de las mujeres, hoy agregaríamos mujeres y diversidades. Y evidentemente es lo que está pasando. Lo primero que se corre es nuestra agenda. Pero bueno, las mujeres en eso y disidencias somos insistidoras, tenemos larga historia de lucha, así que seguiremos batallando por los derechos conquistados, que no vamos a retroceder, y los que nos quedan por conquistar, que son bastante también. Bueno, la resistencia continúa entonces. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, muchísimas gracias vos.